Bienvenidos, soy Alfredo Menacho, fundador de Guaguasana, y este es el primer video de una serie de videos que vamos a hacer entrevistando profesionales de la salud y personas enteradas y hábiles en el manejo de situaciones de salud como las que estamos atravesando ahora. Hoy día vamos a presentar al doctor César Núñez. César es médico inmunólogo desde hace 30 años. Viene desarrollando hace ya una buena cantidad de tiempo una terapia que él llama inmunoterapia pasiva para pacientes de cáncer, con la cual ha tenido muchísimo éxito. Vamos a conversar hoy día con César sobre temas vinculados al coronavirus y al manejo del coronavirus en casa. Hola César. Hola Fredo, ¿cómo estás? Yo quería que tú nos contaras un poco cuál es la diferencia entre este coronavirus, este COVID-19 y otras enfermedades respiratorias que nos suelen afectar, ¿no? Es una cosa que le hemos conversado varias veces contigo y quisiera que le cuentes a nuestro público. Okay. Para dar un margen general a esto, primero, pues hay muchas enfermedades respiratorias en curso todos los años. Se llaman enfermedades estacionales. En estas enfermedades estacionales, normalmente pues la más conocida es la influenza, ¿sí? Pero también han habido coronavirus en estas enfermedades estacionales. Ya han habido, digamos, en estos últimos años, 2 coronavirus. En el 2002-2003 hubo un coronavirus que se llamó SARS-1 y en el 2012 hubo otro coronavirus que se llamó MERS. Estos coronavirus también fueron pandemias, pero tuvieron un impacto mucho menor que el que está teniendo este coronavirus actual. ¿Sí? Normalmente las enfermedades estacionales o pandemias estacionales tienen una tasa de letalidad baja, o sea, menor de 1%. ¿Sí? La diferencia de esta pandemia no es en realidad tanto la tasa de mortalidad, porque la tasa de mortalidad de los MERS anteriores fue más alta, pero la población que se infectó fue muy baja. O sea, por ejemplo, tanto el MERS como el SARS no pasaron de un volumen total de pacientes contagiados de 10.000, a pesar de que sus tasas de mortalidad fueron muy altas, hablando de 9% del SARS y de 30% del MERS. ¿Sí? Pero esta pandemia, en realidad, que ya cobra hoy por hoy casi 1,5 millones de personas contagiadas, con una tasa de mortalidad actual que en realidad obedece un poco al nivel de población por un lado y por otro lado al sistema de salud y a la preparación del sistema de salud. Pero tiene una tasa de letalidad más o menos de entre 4 y 5% actual. Probablemente en el tiempo sea más baja cuando se afecten países que tienen, digamos, poblaciones que no son tan mayores. Claro, ahora la velocidad de su transmisión es la complejidad acá, ¿no es cierto? Y por eso es que es preferible quedarse en casa. Así es. Justamente la característica sorprendente de este coronavirus llamado COVID-19 o SARS-2 es justamente su alta tasa de contagio o alta tasa de transmisión. Es sorprendente porque hay estudios que acaban de revelar que la replicación del virus en vía respiratoria comparado al SARS-1 con este COVID-19 es 1000 veces mayor la tasa de división del virus en las mucosas respiratorias. Ok, entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta, César, que me parece bien importante. Al parecer, una vez que el virus entra en tu cuerpo, se aloja básicamente en la garganta y pasa un periodo de tiempo ahí. Y es el momento en el que deberíamos estarlo combatiendo para bajar, de alguna manera, reducir la cantidad de virus que tenemos puesto en el cuerpo en ese momento, porque eso va a ser determinante de la gravedad que logre llegar a tener la enfermedad en cada una de las personas. ¿Es así? Hay mucho de cierto en lo que dices, porque este virus tiene un comportamiento más cíclico y por eso es que ha sorprendido a propios extraños su evolución de pacientes que incluso han llegado a estar, se les ha dado de alta y se los han enviado a su casa y han regresado con neumonía. Justamente porque el virus pasa por 3 etapas. Una es la fase de contagio, donde recibes el virus y el virus empieza a dividirse, pero lentamente. Eso puede tomar 4 a 5 días. ¿Sí?
En esa etapa, donde supuestamente uno es asintomático, el virus puede contagiar, incluso puede contagiar todavía. No está completamente demostrado, pero sí se considera esa posibilidad. Después viene la etapa sintomática, que normalmente va entre el 5º al 10º día, en donde puedes tener, digamos, una tasa de división del virus y una alta tasa de contagio, en donde sí presenta síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta. Antes no se consideraba el dolor de garganta dentro de los síntomas, pero ahora se está viendo de que sí, ese síntoma viene a ser frecuente, incluso hasta congestión. Pero en este momento, en esa segunda parte, todavía no estamos hablando de complicaciones. Y es donde el virus se replica mucho. Y no solamente se replica en la garganta, en realidad, para ser honestos, no está claro dónde es la localización donde se replica, porque se puede replicar en la mucosa. ¿Sí? Se la ha encontrado en la mucosa de la boca, en la mucosa de la garganta, en la mucosa de la nariz, en la mucosa de los ojos, en la mucosa incluso de la vía digestiva. ¿Sí? También se ha encontrado en la mucosa vía digestiva, y por eso es que hay pacientes que en ese se le ha encontrado virus. ¿Sí? Pero la tasa de replicación y la cantidad de virus que se ha encontrado es mínima y no se ve que esto sea de riesgo. Pero hay que considerar esa parte también, porque hay pacientes que hacen diarrea, probablemente porque la tasa de replicación en mucosa de vía digestiva sea alta. Entonces, si tenemos un ciclo que es largo para que pase al riesgo de complicación, que sería la tercera etapa, donde se produce neumonía o falla respiratoria, entonces quiere decir que cualquier trabajo local sobre la mucosa de vía respiratoria, que es donde debe ser la alta tasa de transmisión y división, ¿sí? Entonces eso podría ayudar a minimizar el riesgo de hacer neumonía o complicaciones. Ok, entonces estamos hablando acá de un sistema de prevención que es posible aplicar para minimizar los efectos del virus, de la replicación del virus, antes de que llegue a la zona de los pulmones, que es precisamente donde hace eclosión y crisis e impide la respiración y te lleva a un respirador, a una UCI, etc. Con respecto a eso, nosotros hemos estado viendo que hay una serie de formas antiguas, tradicionales, caseras, diría, porque mi abuela me hacía, por ejemplo, hacer gárgaras. Nosotros hemos hecho gárgaras cada año, durante todos estos años, cada vez que teníamos un ardor en la garganta, y eran gárgaras con sal, con tara, con diferentes plantas, y esto alivia muchísimo los síntomas del ardor en la garganta e incluso de la tos, las buchadas, las inhalaciones, todas estas cosas que son tan tradicionales y que la gente las puede hacer en su casa. ¿Crees tú que pueden tener un nivel de prevención por un lado y un nivel de reducción de la cantidad de virus localizado en esas zonas por el otro? Definitivamente creo que sí. No puedo decir el nivel, la cantidad y la forma, porcentajes. Mira, la evidencia actual nos muestra ciertas herramientas terapéuticas que se están usando y que todavía no están demostradas dentro del espectro convencional, como por ejemplo hidroxicloroquina, acitromicina. Y sin ir muy lejos, la hidroxicloroquina y la acitromicina también se ha demostrado in vitro, o sea, en laboratorio, que disminuye la carga viral. Entonces, cualquier elemento, o sea, que pueda disminuir la carga viral va a disminuir el riesgo de hacer complicaciones. Entonces, si yo tengo un virus que se está diseminando grandemente, muy rápido, con mucho descontrol y causa, digamos, cierta sensación de estar desprovisto de herramientas terapéuticas, entonces usar medios locales como los que acabas de mencionar, sí van a ser válidos, van a ser accesibles, van a ser poco costosos y crean un escenario de posibilidad de disminución de riesgos que sería bueno validarlo y sería bueno seguirlo, y que de todas maneras no nos hace perder nada y nos abre la posibilidad de menor riesgo en los pacientes. Perfecto. Hace un tiempo, un par de semanas, yo te hice llegar una información científica, una investigación científica que se había hecho sobre un producto que nosotros trabajamos desde Guaguasana, que se llama Asmachilca. Es una investigación de algunos científicos de la Universidad de La Molina, que yo la compartí contigo y con algunos otros amigos médicos,
y recibí más o menos la misma respuesta por parte de todos. Me parece que es importante que la población sepa que sí tiene herramientas a la mano que puede usar, que no les van a romper la banca y que van a impedir que el virus prospere en sus cuerpos. Háganos un pequeño comentario sobre esto, por favor. Aquí sí tengo que comentarlo con un escenario un poco más científico, digamos, ¿no? O sea, porque exactamente el COVID-19, dentro de su evolución natural, cuando ya produce daños severos, o sea, daño en pulmones, el fenómeno que despierta es un fenómeno más bien de supresión inmunológica donde los linfocitos disminuyen grandemente. Sin embargo, que cuando se han analizado los linfocitos por separado, se ha visto que la producción de sustancias proinflamatorias es alta, ¿sí? Entonces, dicho esto, es importante el estudio que me enviaste porque lo que nos mostraba el asmachilca es que tenía un efecto antiinflamatorio importante. Y un efecto antiinflamatorio, cortar los mecanismos proinflamatorios en una evolución de esta naturaleza podría de alguna manera ser preventivo, ayudar a disminuir el riesgo de complicaciones. Entonces, bajo esa premisa, eso podría ser útil definitivamente. Hemos visto que los sistemas de salud colapsan ante una pandemia de esta naturaleza, que la pandemia en sí, o sea, que la enfermedad que se produce en sí, no es tan grave como el hecho de que los sistemas colapsen y sean incapaces de manejar todos los casos, ¿no? Si tú llamas a 113, creo que es el número del MINSA, están atorados, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos para poder controlar esto desde nuestras casas está bien. Hay que intentar reducir la cantidad de virus que tenemos en el cuerpo, reducir la cantidad de virus que van a llegar a los pulmones e impedir que esto, cuando suceda, sea un escenario dramático y que te obligue a ir a un médico, porque esto puede comportarse también como una gripe normal si lo controlas. Así es. En el 95% de los casos, la evolución de estos pacientes no entran a una fase crítica. Entonces, lo que acaba de decir es muy importante, porque si esos que entran a fase crítica disminuyeran, entonces simplemente el sistema de salud no se vería afectado y no estaríamos viendo lo que vemos aquí en el Perú, en Ecuador, en Italia, en España, en donde los sistemas de salud han colapsado. No es que este virus tenga una alta tasa de mortalidad, su tasa de mortalidad en realidad no es tan alta, es su velocidad de progresión lo que ha retado a los sistemas de salud, incluso de países desarrollados, a verse en realidad desprovistos y no poder manejar esto. Yo creo que un país como el Perú, que tiene una tradición, primero que tiene una biodiversidad espectacular, ¿no? Y tiene una tradición de plantas medicinales y de uso de plantas medicinales en las casas, las abuelas, que a mí me han curado toda la vida de esa manera, más bien en las generaciones más jóvenes medio que se han olvidado. Yo creo que tenemos las herramientas suficientes como para enfrentar este tipo de problemas e impedir que se salgan de la casa. Esto se debe controlar en la casa. Quedémonos en casa y curémonos en casa lo más que podamos, porque de lo que se trata es de ganarle en casa este problema a la enfermedad. Bueno, César, muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido. Ha sido verdaderamente inspiradora y clarificadora. Quisiera más bien que nos des un último mensaje para los amigos de Wawasana. El mensaje es claro y lo que hemos conversado redondea dos conceptos. Uno es quédate en tu casa y lo otro es cúrate en tu casa. De esto nosotros podemos aportar mucho y somos parte de la solución. Gracias. Muchísimas gracias por todo.